Ok, a ver, sí, bueno, entonces habíamos quedado en ese ejercicio. Entonces ya habíamos comprobado que verdaderas, básicamente, eh, Sí, bueno, la primera no es verdadera, sí, la primera no y la segunda tampoco, porque la pero, vea, segunda era, ese era pero, el ámbito. pero hay que tener cuidado porque no tenemos o sea, sabemos que el dominio de la función inversa es el ámbito de la original y el Ujú, ámbito de la original es el dominio, o sea, el dominio de la función inversa básicamente va a ser el ámbito de la original, pero el ámbito de la original no la hemos calculado, ¿cierto? cierto. Ahora queremos saber si esto es correcto, ¿verdad? Si esta proposición 2 es correcta, Ok. o sea, correcta que sea falsa. Bueno, fácilmente ustedes la identificó y la identificó debido a que el dominio de la función inversa de la función original va a ser el ámbito de la función inversa, se Ujú, supone. Ok, claramente por ahí la identificaste, por eso claramente la primera sabemos que es falsa. Ahora, ujú, en la segunda nos dice que el dominio de la inversa va a ser el ámbito de la original, pero el ámbito de la original no corresponde a esto. ujú. ¿Ok? Porque este corresponde de este. Pero habrá ocasiones El en que original. coincidan o no coinciden. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, básicamente es evaluar el ámbito de la original. Si evaluamos el ámbito de la original, vamos a tener el dominio de la función inversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el 8 y lo vamos a Ujú, calcular en esta expresión. Entonces, nos vamos a la calculadora ok. y en la calculadora vamos a escribir entonces el criterio de la función. Sería 2 raíz de x más 1 y le restamos 3. Le vamos a dar calc y vamos a evaluar con 8. Si evaluamos con 8 en esto, dice que nos da 3. Entonces, como nos da 3, entonces ya tenemos un pedacito. Entonces tenemos que el ámbito de P, ok, tenemos 3. Y ya que si evaluamos con infinito, siempre sigue siendo infinito. Entonces, iría 3 a más infinito. Entonces, 3 más infinito sería el dominio de la inversa de f. Tendría que ser el dominio de la inversa de F, Ujú, exactamente. Ese es el detalle. Entonces quiere decir que el ámbito de la función original sería de 3 a más infinito, por lo tanto el dominio de la inversa es de 3 a más infinito y claramente esto tampoco se cumple. ujú. Listo. Entonces claramente esta es ninguna. Y podemos revisar las opciones. Yo creo que en las opciones viene la 30 es la C. La 30 es la B. Perdón. Sí. Vamos a ver, nos vamos a la 30 y dice que la 30 es la opción B. Ahí está la opción B. Ok. Ok, sí estamos claros con esto. Ahora entonces vamos a ir a otra parecida. Como era número 30, no, esta es de división, vamos a ver la función de 33. Parece que esta no viene un ejercicio asociado con eso. Pero no importa, vamos a ir entonces a este. Vea esta. Esta es parecida a la anterior. Si usted nota este ítem aquí, si lo Ujú, notas, es parecido a este. ¿Ves el sí. criterio? X igual a 2 raíz de x más 1 menos 3. Pero la diferencia es que este es con proposiciones y este otro, nada más lo que te está preguntando es por el dominio de la función inversa de f. Entonces, igual, Ujú. de la misma manera, lo que vamos a hacer es, Ah, tengo que averiguar el ámbito.
tienes que averiguar el ámbito de esta función Ok. para determinar el dominio de la función inversa de f. Ok, entonces el ámbito sería probar 3 con esa ecuación. Exactamente. A ver, Entonces, yo como ya la tenemos aquí, bueno, ya la tengo, sí, vamos a calc y vamos a evaluarla con 3. Dice que es 1. 1, ok. Entonces, tenemos que es 1. Y como infinito, han de 1, evaluar más siempre va a ser infinito. infinito, va a ser de 1 más infinito. Sí, Entonces, claramente ya tenemos el ámbito, por lo tanto, ¿cuál sería el dominio de la inversa? 1, más infinito. Sería esto. Entonces, ya ahora sí quedó más claro los conceptos. Sí, Este concepto sí quedó más claro. sí, sí, el de los dominios y ámbitos. Sí, nada más que en este caso específicamente es para funciones inversas. Ok. Ujú, Entonces, bueno, ya en síntesis, ya por lo menos hoy vimos, repasamos un toque de composición de funciones y también vimos un poquito más claro el concepto de función inversa. Ahora, bueno, sí, viene un tema, que es un tema ya de clasificación de funciones, en el cual vamos a ver unos cuantos conceptos que van a ser importantes, pero en este caso vamos a ver primero, vamos a ver el concepto de función lineal. Vamos a ver, ok. Voy a ponerlo para acá, voy a proyectarlo. Ok, claramente, bueno, una función lineal se caracteriza porque es una recta, básicamente. Ya sabemos que es una conformación de ejes, ¿verdad? Ejes cartesianos, eje X, ujú, eje Y, ¿verdad? Pero para una función lineal, la característica que ella presenta, en resumen, es una línea recta. Ahora, esa línea recta va a depender mucho de la pendiente de la recta y los puntos que estén contenidos en ella. Cuando me refiero a puntos que estén contenidos en ella, son puntos que están contenidos en la gráfica. O sea, en el gráfico que está ujú. trazado. Ahora, ¿cómo vamos a decir o cómo vamos a trabajar su forma algebraica de una función lineal? Bueno, la función lineal se expresa de esta forma. Y igual a mx más b. Esto lo vimos hace poquito porque lo vimos con las condiciones de función inversa, ¿cierto? Nos habíamos Ujú. visto en unos sitios anteriores que nada más que en lugar de mx más b era ax más b, Sí, ¿cierto? AX más B. Ok, es lo mismo. Ahora, ¿qué es la diferencia? Bueno, que para función lineal, la pendiente de la recta, ¿verdad? Mm, Es la que me va a determinar la inclinación de la recta. Aquí no ok, viene básicamente cómo, digamos, cuál es el valor, o sea, en qué casos la pendiente torna de esa forma o en qué caso la pendiente va a tornar de esta forma, como la que acabo de dibujar. Entonces, ujú, primero que nada, el cálculo de la pendiente se hace con esta fórmula. ¿Ok? Esta fórmula se utiliza cuando se tiene dos puntos contenidos. O sea, por ejemplo, tengo este punto y este punto. Si no sabemos cuánto vale la pendiente, con tener dos puntos, o sea, si tenemos dos puntos contenidos en la recta y deseamos calcular la pendiente, podemos utilizar esta fórmula de aquí. Ahora, recuerde que este y2, y1, x2, x1 sale de tener dos pares ordenados de la siguiente manera. Es algo como casi parecido cuando utilizamos la fórmula de la distancia. ujú, sí, La diferencia es que vamos a tener dos pares ordenados, la diferencia va a diferir en la fórmula. ¿Ok? ujú. Entonces, ya teniendo eso, usted hace entonces la diferencia de los y, que sería y2 menos y1, entre Y x2 menos x2, X2 entre más x2 menos X1. x1. Y con eso ya tiene el cálculo de ese valor m. Cuando usted tiene el cálculo de ese valor m, lo sustituye aquí y
Para encontrar el valor de B, usted puede utilizar esta fórmula, y menos mx. Con esto puede encontrar el valor de B. Ujú. Entonces, para encontrar esto, usted utiliza ya sea o el primer par ordenado o el segundo par ordenado. No hay problema. Puede utilizar uno de esos dos. Ok. O sea, si yo quiero usar este, entonces sustituyo los valores, el valor de y aquí y el valor de x aquí. No, en la Ujú. m no, en el x. Ok. Eso es básicamente lo que tiene que tener en cuenta ahí, ¿verdad? Ahora, Ujú. ¿en qué casos vamos a tener esta situación? Esta situación va a ser cuando la pendiente es negativa. Un ejemplo que hay una pendiente negativa, por ejemplo, la pendiente, si la pendiente es -1, vea que es más chico que cero, más pequeño que cero. Entonces, cuando Ujú. tengamos eso es porque vamos a tener una gráfica de esta forma. Ahora, si la pendiente es positiva, vamos a tener el caso en que la pendiente va a ser una recta de esta forma. Ujú. Igual va a tener puntos que están contenidos en ella. Ok. ¿Ok? Y otro tercer caso es cuando la pendiente es cero. Si la pendiente es cero, ¿qué pasa si la pendiente es cero? Esto de aquí se anula y me quedaría nada más el valor de B. Ok. Ok, entonces eso es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de trabajar esa partecilla. Estamos claros con la teoría. Sí. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo creo que aquí viene un ejemplo asociado a esto. Vamos a ver. Ok. Vea este. Este, este es un ejercicio que viene de, creo que viene de estos de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. No es este, es este. Es el 31. Este. Nada más que yo lo puse en la presentación. Ok, entonces veamos el ejercicio 31. El ejercicio 31 nos dice que si el par ordenado 3,6 es un punto contenido en la recta de esa forma, ¿verdad? Entonces nos Ujú. preguntan por el valor de la pendiente de esa misma recta. Ok. Ok, entonces, claramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el valor de la pendiente. Ujú. Ahora, podemos hacerlo por dos posibilidades, pero vamos a hacerlo por la más fácil. Yo le había dado una fórmula, la pendiente de la recta, que era esta. Era y2 menos y1 Ujú. y entre Dividido entre x2 x2 menos menos x1. x1. Ujú. Ok, podemos hacerla de esa, pero vea que hay otra fórmula que también es para calcular el valor de b. Recuerda que era B igual y y menos, menos mx. ujú, menos mx. Ahora podemos usar esa también. Vamos a usar esta que es más sencilla. ¿Por qué? Ok. Porque recuerde que el criterio de la función lineal era este, y igual a mx más b. Y igual a mx más b, sí. Ujú. Y a partir de ahí, observemos esta función. Ok. Recuerde que f de x y y es lo mismo. Ajá, entonces ahí estamos f de x es y. Ajá. Porque Ujú. vea, si usted lo nota aquí, Y b sería 6. Entonces ya sabemos que es b. vea que es el criterio es y igual a mx más b, pero es lo mismo que decir f de x. Y es lo mismo que f de x por criterios Ujú. de conceptos de función que habíamos visto. Ok. Por ejemplo, vamos a ver si me devuelvo un toquecito. No, un poquito más para arriba. Concepto de función.
qué? Ve aquí. Aquí dice y igual a f de x. Sí. Y esto es lo mismo. Entonces, ahora sí. Si volvemos otra vez a donde estábamos. Vamos a ver si puedo volver. Ujú. Ok, ahí está. Entonces, vamos a tener que usar la segunda fórmula. Entonces, ¿qué podemos notar en esto? Podemos notar que B sería en este caso 6, Sí. porque B es la constante solita. Ujú. Entonces, ahora sí, si notamos eso, pues lo con azul. Entonces ya sabemos que B es 6. Vamos a usar esta fórmula, sustituimos. B es 6. Sí. 6 igual y menos Es mx. igual a y menos mx. Vamos a utilizar este punto que está contenido en la recta, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿quién es y? En este caso sería 6 menos 6. menos 6. Ujú. Menos el valor de m que no lo conocemos por el valor de x. ¿Quién es Que x? sería 3. Ok. Entonces vamos a resolver B esto. igual Vamos a menos tener 6. menos 6, ¿verdad? Menos Menos 6. 6. Esto es igual a menos 6. Y 3 por m es 3m, pero vea que como está negativo, sería de esta forma. ¿Ok? ¿Cierto? Sí. Menos Ahora, 3. entonces tendríamos que 6 igual a menos 6 menos 3m. Vamos a tener que despejar esta ecuación. Pero esta ecuación la podemos despejar rápidamente. Podemos agarrar la calculadora. Nos venimos a la calculadora y escribimos esto completo. En lugar de m, le ponemos una x, perdón. Entonces ponemos esto igual a menos 6 menos 3x. Ahora le vamos a dar Shift Calc y le vamos a dar, yo le voy a dar 23 entonces. Sí, da menos 4. Da menos 4. Entonces quiere decir que la pendiente de la recta en este caso sería menos 4. ¿Y qué es lo que nos pregunta? El valor de la pendiente. Por lo tanto, m es la M pendiente, sería menos 4. menos 4. Ok. Estamos claros con esto. Sí. Entonces, ahí tenemos dos posibilidades, pero hay que buscar la más sencilla, que nos permita salir más rápido. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a entonces a revisar la 32. Ahora, en esto, vea que lo que nos pide es eje X y eje Y. Eso no lo hemos visto, pero básicamente le voy a poner las Ujú. intersecciones. Yo creo que esas intersecciones van a ser muy importantes. Vamos a poner la intersección con el eje X para que más o menos tenga en cuenta la identidad. Ya como usted reconoce el modelo de una función lineal, entonces va a ser más fácil a la hora de sacar las cortes. Los cortes con los ejes siempre van a ser, por ejemplo, para el eje X va a ser un corte que pase por el eje X, ¿verdad? Y donde Y va a ser 0. Y en el corte con el eje Y va a ser un corte que corta el eje Y el valor de X sea 0. Entonces, si lo vemos de esta manera, la intersección con el eje X sería menos b entre el valor de la pendiente de la recta, ¿verdad? Para una función lineal, coma 0. Y para la intersección con el eje Y sería 0, b. O sea, el valor que tiene b básicamente. Entonces, ahora sí, dicho de otra manera, entonces
Siempre Ujú. vamos a tener un corte que sea con el eje X sería el valor que tenga la división en negativa entre B y M, coma cero. Y para el corte con el eje Y va a ser 0, B. Entonces ahora sí, teniendo esto en cuenta, vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio nos dice que si 10, menos 12 es un punto contenido en la recta f de x igual a menos 2x más b, entonces la intersección con el eje de las abscisas, que significa que es el eje x, corresponde a, entonces vamos a utilizar la primera fórmula. La primera fórmula que es esta. Entonces, si Ok. utilizamos la primera fórmula, lo que hay que tener en cuenta es que antes de usarla, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos en el criterio? Eh, X y ya. Sí, pero el criterio de la función lineal. ¿Cuál sería la recta? La recta dice que es menos 2x más Eh, b. sí. Como nos preguntan por la intersección con el eje de las abscisas, tenemos la pendiente, pero ¿qué nos falta? Ujú, nos falta B. Entonces vamos a usar la fórmula que utilizamos en el ejercicio Sí, 31. para encontrar B. Y igual Exacto. B menos M. O sea, es al revés. B igual B igual Y menos M. y menos m, x. MX, sí. Ahora, si esto lo hacemos, nos quedaría, ¿quién es y? Sería menos 12. Entonces nos quedaría menos 12 menos la pendiente que sería menos 2 Ajá. multiplicado por x, que sería 10, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es esto en la calculadora? Así como está. Voy. 8. 8 Eso es menos 12 menos. menos 12 menos 2 por 10. Sí, me da 8. Ok, entonces el valor de b daría 8. Ahora, como ocupamos nada más la intersección, entonces sustituimos. El valor de b es 8, pero como tenemos un signo negativo, va a ser menos 8 dividido entre menos 2, que es la pendiente, coma 0. ¿De acuerdo? Ok. Vea que la pendiente es menos 2. Ojo. Sí. Entonces, Bueno, ahora sí. ¿Cuánto es menos 8 dividido entre menos 2? 4, coma 0, entonces. Entonces, quiere decir que la intersección con el eje X, que es la intersección con el eje de las abscisas, sería la opción A. ¿Estamos sí, claros con eso? pues creo que sí. ¿Un sí o un no? Mm, pues, ¿puedo ver otro ejemplo? Claro, vamos a hacer otro ejemplo. Ok. Eh, Vamos a hacer otro ejemplo claro para que lo tenga ya más claro. Sí. Vamos a ver aquí, vamos a ir aquí al temario. Esta fue la que resolvimos anteriormente. Vamos a ver una que está aquí parecida. Vea esta. Esta, a diferencia de la anterior, ¿qué es la única diferencia? Si usted lee el enunciado, usted me va a decir cuál va a ser la diferencia. Lea el enunciado de la 31. Si ves una recta dada por y igual menos 4x más b,
y 1,2 es un punto contenido en ella, entonces D interseca al eje Y en... ¿Ok? ¿Qué diferencia hay Ajá. de esta? Vamos a ver. A esta. ¿Qué diferencia hay en el enunciado? Es casi parecido. ¿Qué es lo que cambia? Que esa es la intersección, la de la pasada. Ok, en la pasada la diferencia es que en la 32 de esta, de la presentación, lo que buscas es la intersección con el eje X. Sí, En cambio, para esta, lo que tienes que encontrar es la intersección el con el eje Y. eje Y. Ahora Ujú. sí. Entonces vamos a hacer apuntes. No sé si se apuntaste la fórmula, pero No, recordemos que la intersección con el eje Y es 0,b. ¿Ok? La intersección con el eje Y sería 0,b. sí, 0,1. Ok, entonces vea lo que vamos a hacer. Pero antes de calcularla, recordemos que, ¿cómo calculamos el valor de b? El valor de B era B igual Y menos MX. Ok. Y ahora a partir de ahí, Ok. ¿qué tenemos en el enunciado? Sabemos que Y es menos 4X, Más b. que menos 4 sería M. Exactamente, menos 4 sería m. Menos Tienes 4 más razón. B. Ya tenemos M. Ahora tenemos un par ordenado contenido en la recta. Sí, 1,2. Entonces, con estos datos de aquí arriba, podemos hacer la sustitución. ¿Cómo Ujú. nos quedaría b? B igual 2 Ok, menos 4 ok. X, que sería 1. Ujú. Pero, vea que es una multiplicación. Menos Sí, 4 por 1. por x. Menos Ok, 4 por X, que es 1. ok, ¿cómo nos quedaría b? B sería 6. Regálame un momentito. Ok. Listo. Entonces, al final, ¿qué concluimos? Concluimos entonces que el par ordenado sería. 6. Ajá, pero ¿cuál de las cuatro opciones? Ah, 0,6. Exactamente.
Sería B. Ok. Ahora sí. ¿Le quedó más claro? Sí, ahora sí me quedó claro. Quedó más claro, ok. Lo que tienes que trabajar son las fórmulas. Sí, las fórmulas. ¿Cuál era Fórmulas. la de X? Ok, la intersección con el eje Era X era, era menos B entre M, menos B entre M, coma cero. coma cero. Ok, listo. Esa es la diferencia que hay entre una y otra. Ok, voy a guardar esta foto. Vamos a ver. Porque por aquí la puedo guardar. Listo, ya está guardada. Ok. Vamos a ver si aquí hay una más. Como para cerrar ahorita. Ok. Ok, dos ejercicios. La número 31 y la número 32. Estos dos ejercicios son asociados con función lineal. Lo que cambia es el tipo de ítem. Ahora, se acuerda que ahorita vimos un poco sobre la inclinación de la recta. ¿Usted tiene una idea más o Sí. menos cuándo una función es creciente y decreciente? Sí, creciente cuando es positiva y decreciente cuando es negativa. Ok, y si por ejemplo lo relacionamos con esta recta, ¿cómo Esta cree sería que es? creciente. Ok, y si es de esta forma sería decreciente, entonces, Sí, exacto. ok, ok, entonces estamos bien. Ahora, entonces vamos a determinar, vea que tenemos dos funciones. Ok, es la misma función, pero aquí tenemos la representación gráfica y tenemos la representación algebraica, ¿de acuerdo? Ajá. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer las proposiciones. ¿Qué, qué dice la primera proposición? Que f es F es creciente creciente. y que la Es imagen de la... 4 corresponde a -2. Volvemos a caer entonces en conceptos de funciones, pero va asociado con la función, con este tipo de función. Esta Ujú. representación es una función lineal, ¿cierto? Sí. Porque se caracteriza por una línea recta de esta forma. Esto yo creo que usted lo reconoce por Ujú. lo que hemos visto anterior. Entonces, ahora sí, teniendo esto claro, entonces sabemos que f es creciente, ¿cierto? Sí. Y lo que hay que determinar es que la imagen de 4 corresponde a -2. Vamos a ver si es cierto. La imagen de 4 corresponde a -2. Entonces, tenemos el Sí. criterio de la función, ¿verdad? Y lo que vamos a encontrar es el valor de x. Entonces, Ujú. este y este es x. No, mentira, al revés. La imagen de 4 corresponde a -2. Más bien, este es x, porque esta es la primera imagen, y vamos a calcular la imagen. Pero no la Ok. tenemos. Ahora, si realizamos esto, vamos a ver si la pendiente se cumple, porque vea que la pendiente tiene que ser creciente. Sí. Ok, entonces, cambiemos. Si tenemos f de 4, ya sabemos que dice que corresponde a -2. Vamos a ver, -2. Entonces, -2 es y es lo mismo que decir f de x. Entonces ponemos -2, esto es igual, y ponemos la m, que no sabemos cuánto vale, Ujú. la multiplicamos por 4, porque es el valor de x, y Sí. le sumamos 8, Más 8. ¿de acuerdo? Sí. Ahora sí, claramente entonces podemos despejar esto. Vamos a ver si se da. Entonces vamos a ver, ponemos la calculadora, escribimos esta ecuación, sería -2 alfa calc, en lugar de un m es una x, ¿verdad? Esto para aspectos de despejes, Sí. multiplicado por 4 y le sumamos 8. Ya vamos a calcular igual como estábamos calculándola antes, shift calc, damos 23, damos igual. Dice que nos da -2.5. Entonces, si usted ve claramente, ¿qué sucede? Que X es 2.5, pero en términos de lo que estamos viendo, sería la pendiente. La pendiente es -2.5. ¿Y Sí, cómo es la menos dos pendiente de punto la cinco. función ahí? Es positiva. Positiva. Por lo Es tanto, creciente. esto es falso. Ujú. Entonces la segunda es falsa.
No es esa, entonces. Sí, esa no es la imagen. Sí, Esa no sería la imagen. Por lo tanto, entonces, verdadera sería solamente la uno. sí. Y ahora vea que nos vamos a ir entonces a las respuestas y nos vamos a dar cuenta que es cierto. La imagen de 4 corresponde a -2, entonces en este caso Ah, sería sí. solamente la uno. Nos vamos a ir entonces a las respuestas y ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Cuál ítem era? La número Ah, 31. 31. ¿Ve? 31 es la opción C. Sí. Entonces ahí tenemos otra alternativa para verificar si es correcto, ¿verdad? Si está correcto y va acorde con lo que plantea el enunciado. Entonces ya nos dimos cuenta claramente que no es verdadera la segunda proposición. Ok, entonces ahora sí nos Ujú. vamos a la 32. En la 32, ¿qué nos dice? Eh, La, la intersección con el eje de los ordenados de las ordenadas. de las ordenadas eje Y de F corresponde a 0,6. Ujú. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más nos dice? La intersección con el eje de las abscisas eje X de F corresponde a -4,0. Ok. Y dice que de ellas, ¿cuáles son verdaderas? Sí. Ok, entonces ahora hay que determinar primero que nada si eso es correcto. Nos está diciendo que la intersección con el eje de las abscisas es -4,0. Ahora, Ujú. vamos a ver primero con el eje Y. Veamos que todavía no tenemos claramente esto, pero vamos a utilizar las intersecciones. Pero antes de utilizar las intersecciones, hay que encontrar el valor de la pendiente. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de la pendiente? Bueno, primero que nada, en la función, Igual. Sí. ok, vamos despacio. Ok, tenemos nada más y nada menos la representación gráfica. Yo le pregunto a usted, ¿quién es el valor de B? El valor de B sería 8. 8. Ok, Sí. entonces como B es 8, nos vamos entonces a la primera proposición. Y la primera proposición nos dice que es 0,6 el corte con el eje Y. Y recuerde que por identidad es 0,B. Con lo Ujú. cual, claramente, esta la eliminamos. Porque esta Ujú. no es verdadera. Sí, es falso. Es falsa. Y vamos a determinar la intersección con el eje X. Ahora, antes de hacer esto, debemos preguntarnos, bueno, ya tenemos el valor de B, pero nos falta el valor de la pendiente, que es lo más Sí. importante. Valor de. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el valor de la pendiente. ¿Cómo encontramos el valor de la pendiente? Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si se nota, este punto está contenido en la recta, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vamos a utilizar esta función y vamos a encontrar el valor de m. O podemos hacerlo usando la fórmula b igual y menos x. Vamos a usar esta que es con la que más hemos trabajado. Ok. B igual Y menos X. Entonces, Menos B por X. y es 8 menos la pendiente m, Sí. que no la tenemos, multiplicado por x, que es, -2. hay un problema. ¿Ah? Hay un detallazo. ¿Cuál? El detalle es que esto, el 8 es b, no es Ah, sí, cierto. Eso no es Y. Y sería 4. exactamente. Ah, sí. Entonces, 8 igual sería 4 menos m 4 multiplicado menos M por -2. por -2, exactamente. ¿Y esto cómo nos quedaría? Nos quedaría que 8 es igual a 4
Y tengo menos m multiplicado por menos 2. Me quedaría positivo porque menos un menos da más. Y 2 por Ujú. m es 2m. Más 2m, sí. Entonces ahora esto igual, lo agregamos en la calculadora y lo resolvemos. Ok. Nos quedaría entonces, ¿cuánto nos quedaría? No era así, pero bueno. Dice que nos da 2. Sí. Entonces, como la pendiente nos da 2, entonces ya tenemos Ujú. que la pendiente es 2, M igual 2. el valor de b es 8 y ya el resto lo podemos borrar porque ya el resto es historia. Y con eso podemos encontrar la intersección con el eje X, que sería menos b, que sería menos 8, entre 2, Menos b 0. entre 2,0. Y menos 8 dividido entre 2, ¿cuánto es? 4. Sería menos 4. Sí, menos 4, perdón. Menos 4,0. Y esa es la Y esa proposición es intersección. verdadera. Esa Sí, la segunda es verdadera. La primera es falsa. sería la intersección con el eje X. Por lo tanto, entonces al final concluimos que solo sería verdadera la número 2. Ok, listo. ¿Alguna pregunta? No. Se ve sencillo. No tan, bueno, sí, es que la verdad sí, si uno se aprende las fórmulas, sí. Ok, Si me las aprendo, sí. ok. Entonces vean lo que vamos a hacer. Bueno, ya hoy creo que vamos a quedar por aquí. Pero la idea es que yo le mandé le mandé los mismos exámenes. No sé si usted les ha sacado copia o los ha impreso. No, No, ok. no, no los he impreso todavía. La idea es que usted los analice y vuelva a agarrarlos y así usted va revisando conforme usted va resolviendo cada ejercicio. Usted va revisando con base a los videos, ¿verdad? Para que si usted vaya teniendo un poquito más de retroalimentación, porque ya vamos por el ítem 32. Nos falta prácticamente que menos de la mitad. Ok, Entonces, la idea es que usted vaya repasando de nuevo y que usted vaya analizando, bueno, ¿por qué el profe Carlos me dijo que esto? ¿Por qué lo otro? ¿Para qué? Para que cuando usted me vuelva a preguntar, ya sea en otras clases, pues ya podríamos evacuar dudas de otros temas anteriores que ya hemos visto. ok. Y esa sería la idea por hoy. Eh, y mañana tenemos clase de 11 a 1. Mañana tenemos clases de 11 a 1. La idea de Ok, mañana es igual, ya estamos en función lineal, ya vimos función lineal. La idea de mañana es trabajar con función cuadrática. Entonces, si podemos trabajar mañana, pues, si trabajamos función cuadrática y trabajamos un poquito más, que es ya lo que es función exponencial y logarítmica, que es básicamente que con calculadora, y un poquito más de tomar cuidado un poco con los gráficos, entonces podríamos avanzar por ahí. Pero ok, por el momento y mañana, si es posible, lo ideal es terminar con función cuadrática. Para que ok, la otra semana nos quede función exponencial logarítmica y modelizaciones. Y ya con eso terminaríamos prácticamente que la parte de álgebra. Y nos quedaría básicamente que estadística y probabilidad.
Ah, ok, ok. Perfecto. Entonces, sí, en eso quedamos. Bueno, muchísimas gracias, profe. Con Hasta mucho mañana. gusto. Para servirles esta mañana, si lo Pura permite. vida. Pura vida.